Muy buenas. Vamos a explicar hoy el tema 7 de nuestro curso de puentes. Tablero de hormigón pretensado, tableros tipo losa. El tema 6 habla también de este tipo de tableros de hormigón pretensado, pero para el subgénero de puentes de vigas. Ahora hablaremos de los tableros ejecutados in situ tipo losa. En el tema 8 hablaremos de tableros de hormigón pretensado, pero ya tipo cajón. En este tema, primero definiremos los objetivos. Después hablaremos de las características morfológicas, luego de las características estructurales. Veremos unos criterios de predimensionamiento, algunos aspectos del análisis estructural y una serie de elementos de construcción. Terminaremos con explicando unos planos completos de la armadura activa y pasiva de un ejemplo concreto y ya construido de puente losa de hormigón pretensado. Y por último, enseñaremos una práctica que sobre el cálculo de un tablero tipo losa de hormigón pretensado. Una práctica hecha a mano en el que se pueden ir viendo los conceptos y el análisis que explicaremos más someramente durante este tema. Bien. Dentro de la denominación de puentes tipo losa se engloban todos los tipos de puente de luces cortas y medias. Cuando son luces grandes, ya lo que se pasa es a la sección tipo cajón. Pero los puentes losa son puentes de luces cortas y medias, cuya sección transversal se obtiene por aligeramiento de una losa maciza que cubre la anchura del tablero. Es decir, se trata de perfilar u optimizar una losa maciza de diversas maneras, como veremos luego. El aligeramiento interior, con el que se tratan este tipo de losas en cuanto tienen una mínima luz, pueden tomar formas diversas. Y su cuantía, la cuantía de ese aligeramiento, deberá crecer en función de la luz del puente. El presente tema, por lo tanto, se dedica a la concepción de tableros tipo losa y se buscan los tres siguientes objetivos. El primero es clasificar ese tipo de construcciones desde un punto de vista morfológico y analizar sus características estructurales. El segundo, aportar una serie de criterios adecuados para su predimensionamiento. Y por último, deducir o explicar someramente cuáles son los modelos estructurales más aptos para reproducir correctamente su comportamiento, es decir, para calcularlos. Hablaremos también del proceso constructivo asociado a este tipo de puentes y de los problemas específicos de diseño que pueden existir, como el cálculo de diafragmas, el hormigonado por fases, etc. Y sin más preámbulo, pasamos a ver las características morfológicas de este tipo de puentes. Los tableros tipo losa, con respecto a los tableros de vigas, vienen a sacrificar la eficiencia estructural que tenían esos tableros por un tablero mucho más sencillo de construir. No es una estructura, no es una sección transversal tan perfilada, donde se lleva tan al límite el conseguir reducir el peso y aumentar el radio de giro, es decir, la eficacia estructural. Pero sin embargo, son puentes bastante más sencillos de construir y sobre todo se construyen in situ. Hablemos ahora del problema constructivo y el problema resistente. En cuanto al problema constructivo, la característica más importante de este tipo de puentes es que se construyen in situ, se hormigonan in situ, mediante el empleo de cimbras apoyadas en el suelo, cimbras móviles, cimbras autoportantes. Este proceso constructivo in situ permite, ya lo hemos dicho, una ejecución muy simple y también económica si la longitud total es moderada. Además tiene la ventaja de que al ejecutarse in situ se puede adaptar muy sencillamente a cualquier tipo de geometría en planta, por ejemplo a un puente curvo, lo que es más complicado con vigas prefabricadas, a puentes de anchura variable o a puentes oblicuos, y a cualquier disposición en alzado, ya sea de canto constante o canto variable, es decir, a la rasante. Una rasante cóncava o una rasante convexa es más difícil de conseguir con un elemento prefabricado tipo recto. Por otro lado, el proceso constructivo in situ obliga a adoptar formas más simples, ya estamos viendo en esta figura. ¿Para qué? Para que el encofrado pueda tener muchas puestas y no sea excesivamente costoso y por lo tanto penalice económicamente la solución. Y el problema resistente
es que este tipo de puentes presentan una distribución más uniforme de la rigidez, ¿eh? Y por lo tanto menos eficiente que los puentes de vigas. Lo que se puede atenuar un poco por medio de los aligeramientos. Al fin y al cabo, el aligerar un puente puede llevar, como vemos aquí en el caso tipo C, que explicaremos un poco ahora, puede llevar a que en la práctica mi tablero tipo losa sea un conjunto de vigas prefabricadas, pues idealmente unidas. Partiendo de la definición de tablero losa, lo que hemos dicho antes, que son tableros proyectados mediante el aligeramiento de una losa maciza, la evolución de forma recogida en esta figura, que vemos aquí, explica la búsqueda de una mayor eficacia estructural, coherente a medida con el incremento de luces y por lo tanto, a medida que vamos bajando en esta gráfica, podemos acometer puentes de mayor luz. La primera sería la figura A, tablero de losa maciza. Estos son tableros que se utilizan en luces cortas y con poco canto. Un primer intento de optimización de este tablero de losa maciza sería aligerarlo con aligeramientos circulares, ejecutables pues con bloques por span, con chapa, con madera, pero lo habitual hoy en día es utilizar los bloques de por span como elementos aligeradores. Estos aligeramientos están quitando de cerca del centro de gravedad de la sección masa, es decir, quitan masa, pero quitan poca capacidad resistente, puesto que, como sabemos, las fibras estructurales de la sección transversal que están más cerca del centro de gravedad de la sección son las que menos aportan, las que menos colaboran en la capacidad resistente de la misma. El tablero tipo C es un tablero donde ya hemos llevado al máximo posible el aligeramiento, a base de hacer aligeramientos rectangulares, que son más eficaces, pero que resultan más caros, tanto si se utilizan moldes perdidos, como si se ejecuta el tablero por fases. Primero la losa inferior, como vemos aquí, fase 1, primero la losa inferior, con una serie de almas, y luego en segunda fase, en la losa superior, dejando unas juntas de hormigonado horizontales en la parte más superior de las almas. Esto, como veis, es un incordio constructivo con respecto a los aligeramientos circulares en los que la sección transversal se hormigona de una única vez. La losa nervada es al fin y al cabo, esto se casa con el tema anterior, el tema 6 de vigas prefabricadas o de puentes de vigas, porque al fin y al cabo se convierte en un puente de vigas. Alternativamente, y por lo tanto ya hemos hablado de él, alternativamente una mayor optimización, un mayor aligeramiento, se consigue concentrando la rigidez de la sección cerca del eje de la estructura. En este caso, el ancho del tablero, que se hace más estrecho, lo que se llama el nervio, se completa con voladizos laterales, dando lugar a esta sección, que es una sección de losa macizo con voladices, también llamado sección de ala de gaviota, en el que tenemos también las dos opciones: para pocas luces, poco canto, sin aligerar, y para mayores luces, es decir, mayor canto, una sección aligerada. Al mismo tiempo, incluso podemos llegar a aplicarle el canto variable, que permite extender las luces máximas asociadas a esta morfología. Realmente esto se parece más a una viga, desde el punto de vista de funcionamiento estructural, más a una viga que a una losa. Se sigue llamando losa, pero realmente su comportamiento es una viga, más aún a medida que el nervio, en la parte de mayor canto central, va adelgazándose en relación a la longitud del vano o distancia entre apoyos. Con respecto a la configuración longitudinal, vamos a separar o a dividir lo que son losas simplemente apoyadas de losas continuas, o puentes simplemente apoyados de puentes continuos de varios vanos. En las losas simplemente apoyadas son tableros con un único vano, que está simplemente apoyado en los estribos, no tiene pilas, solo tiene estribos, donde no tienen coacción al giro de sus apoyos. Es como una especie de articulación. En este caso, el diseño de los estribos, es decir, los muros en vuelta y las aletas, es la principal dificultad estética de este tipo de obras. Es decir, estos puentes de un solo vano
con estribos se perciben estéticamente más o menos afinados según se haya sido afinado o no en el diseño de los estribos. Vamos a ver a continuación distintas soluciones que se aplican junto con las problemáticas que albergan y las posibles soluciones. Empezamos con el caso típico de estribo cerrado con muro en vuelta. Estos conceptos creo que los estamos repitiendo del tema sobre estribos, ¿no? Si los muros del estribo tienen una altura igual al gálibo vertical del puente, como es este caso, gálibo vertical, altura de estribo, puede resultar un muro visualmente demasiado alto en comparación con el canto del tablero. Puede quedar estéticamente un poco raro. Aún así os digo que esta es la solución habitualmente que se utiliza. Una alternativa para que esto quede un poco más proporcionado es aumentar la luz de la losa. Aumentamos la luz del puente, la luz de la losa, y parte del estribo queda semienterrado, con lo que visualmente se reduce su altura vista. Queda estéticamente mejor, claro, a costa de encarecer la obra, porque tenemos que incrementar la luz de la losa. Un refinamiento estético que no se suele ver es hacer un estribo con doble cuerpo, que consiste en restarle monolitismo a la solución, dividiendo el muro frontal en dos partes, un primer tramo inclinado y un segundo tramo recto. Si ponemos las aletas paralelas a la vía inferior, estaremos en una situación todavía peor que el estribo cerrado con muro en vuelta, porque seguiremos percibiendo el muro como un muro de gran altura, pero además tendremos un efecto túnel por la gran longitud de las aletas que nos encontramos en la dirección del que va conduciendo en la vía inferior. Lo que se puede atenuar ese efecto túnel girando las aletas en un cierto ángulo. Si ese ángulo que giramos es de 90 grados, volvemos a la situación inicial de estribo cerrado con muro en vuelta. Las soluciones trapezoidales solo se pueden dar para luces cortas. Ahí también se resuelve estéticamente de una manera correcta el estribo, pero solo para luces cortas. Hablamos ahora de la configuración longitudinal, ya no de los tramos simplemente apoyados, sino de los tramos continuos. Su aspecto general y su comportamiento estructural son enormemente dependientes tanto de la forma de la sección transversal como del diseño de las pilas y de la posible variación o no del canto de la losa. Vamos a ver la influencia de la sección transversal. En losas de espesor uniforme, para garantizar un buen reparto de las cargas, es necesario contener la deformación transversal en las secciones que están apoyadas, y para eso se pueden disponer o pórticos transversales o bien un conjunto de fustes paralelos, un buen número de fustes. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el caso del puente de la calle elevada Fischstraße en Hannover, donde vemos que es una losa de canto constante, está sombreada en esta figura, y de mucha anchura. Claro, imaginaos que colocamos una única pila, un único fuste pila, un fuste, por ejemplo, de diámetro 1 metro, apoyado en el eje del tablero. Veríamos que aparecería en zona de pilas una flexión transversal que sería incapaz de resistir una losa de este canto. Por lo tanto, es necesario, fijaos, apoyar a lo largo de toda la anchura la losa. Es el mismo problema o la misma cuestión que cuando hablábamos de los puentes de vigas, que teníamos que tener un apoyo continuo a toda la anchura del tablero, puesto que a toda la anchura del tablero se desarrollaban las vigas. Pues con un tablero tipo losa rectangular de mucha anchura nos ocurre lo mismo. Eso se puede resolver con un pórtico, como es este caso concreto, que da muy bien, o con un conjunto de pilas paralelas, como se ve aquí en el puente sobre el río Tormes de Salamanca del año 1970. Es un tablero aligerado con alvéolos circulares de diámetro 40 centímetros y variación lineal de canto en torno a las pilas. Aquí se puede ver, es muy ligera esta variación de canto, donde pasa de 0,7 metros centro luz a 1 metro sobre pila. Son vanos típicos de 23 metros y una longitud total de 136 metros. Es decir, que cuando el tablero es muy ancho, es de canto constante y es una losa,
lo que requiere es apoyos, una línea de apoyos continua en cada una de las pilas. Claro, tenemos, si nos vamos a la otra sección transversal, es decir, la losa volada, la losa con voladizos laterales o a las anchas, en este caso la escasa deformabilidad del núcleo de la sección central, como dice aquí, en su plano garantiza un buen comportamiento frente a cargas excéntricas, y entonces, pues sí se pueden colocar apoyos únicos y diseños de pilas más esbeltas. Nudo norte de Madrid. Aquí lo vemos. Realmente el nervio, lo que es la losa en sí misma, es la zona del nervio, bastante más estrecha que el tablero. Las flexiones transversales sobre el apoyo se pueden controlar porque esta luz, que es la semianchura del nervio, es bastante inferior a la semianchura del tablero. Aquí vemos a continuación el paso superior de 4 caminos, sección transversal de la losa y apoyo en pila. Aquí, debido a la gran anchura del tablero, las rotaciones de torsión se coaccionan sobre cada pila colocando dos neoprenos, dos aparatos de apoyo bastante juntos. Ello permite fragmentar longitudinalmente el diagrama de momentos torsores, evitando el traslado de estación hacia los estribos. A cambio, es posible que están tan juntos aquí los apoyos que es posible que tienda a volcar el tablero y por lo tanto que haya que anclar verticalmente los aparatos de apoyo. Bueno, hemos visto la influencia de la forma de la sección transversal. Vamos a ver ahora la influencia de la distribución de cantos. Los cantos de los puentes losa pueden ser constantes en toda la longitud del puente o variables, y cuando son variables, obviamente el incremento de canto se produce donde los momentos flectores son superiores, que es en las secciones sobre apoyos. El puente de canto constante tiene la ventaja de que tiene mucha facilidad constructiva, además de que tiene una expresividad estética favorable. No vamos a decir que el puente de canto variable no tenga un aspecto estético favorable. Yo diría que más bien todo lo contrario. En general, esa es la ventaja que tienen los puentes losa respecto a los puentes de viga. En el puente de canto variable tenemos dos variantes. El puente de canto variable acartelado, es decir, que está formado por tramos rectos, un primer tramo recto, en el que se produce la variación de canto, y luego otro tramo recto, en el que el canto es constante durante aproximadamente la mitad de la longitud del canto. O bien, un tablero de losa con el canto variable curvo, que suelen ser parábolas. Estos puentes de canto variable se utilizan para mayores luces que los de canto constante, porque tienen mayor dificultad constructiva y por lo tanto son más caros. Son más eficientes desde el punto de vista estructural que los tableros de canto constante. Dentro de los tableros con canto variable se suelen elegir parábolas de segundo grado, que son unas curvas bastante suaves. A medida que vamos aplicando parábola de tercer grado, de cuarto grado o más, la transición de canto se acentúa muy cerca de la pila. Por lo tanto, la variación de curvaturas es mucho más rápida. Eso hace que se suelan elegir cuadráticas de segundo grado, que son parábolas, o bien segmentos de círculo. Y vamos a ver también la relación entre la luz del extremo y del vano tipo. La ley de momentos flectores de una viga continua es de tal manera que el vano exterior, al no estar compensado por otro vano en uno de sus extremos, tiende a desarrollar mayores esfuerzos, mayores momentos flectores que los vanos interiores. Entonces, para que la ley de momentos flectores de una viga continua de canto constante y solicitada por una carga constante tenga un valor más o menos similar en el vano extremo y en los vanos interiores, la luz extrema debe ser aproximadamente 0,82, 0,8 de la luz del vano principal, que además proporciona un equilibrio estético adecuado. Entonces, si más o menos la luz del vano extremo es 0,8 veces la luz de los vanos interiores, los esfuerzos serán muy similares en todos los vanos y así las familias de pretensado
podrán ser continuas, no tener discontinuidad entre un vano y otro. Es decir, estamos haciendo el puente lo más eficiente posible. En algunas ocasiones nos podemos ver obligados a acortar al máximo los vanos laterales. Es evidente que a medida que acortemos los vanos, que acortemos el vano lateral, las reacciones verticales en el estribo disminuyen. Y ha llegado un momento, aproximadamente en el 25 o el 20% de la luz de los vanos centrales, que empiecen a aparecer, bajo ciertas combinaciones de sobrecarga, nos pueden empezar a aparecer reacciones verticales negativas, es decir, que el estribo tiende a levantarse. Eso puede obligar a anclar el tablero verticalmente al estribo. Esta solución de hacer estribos anclados debe ser evitada en la medida de lo posible, ya que un fallo en ese anclaje vertical supone un levantamiento del borde del tablero que supone una barrera para el tráfico de vehículos y, por lo tanto, la producción de accidentes. En los últimos años, en Andalucía, pues hemos asistido a varios escenarios en los que se han roto los anclajes de los vanos cortos descompensados y la rasante en la zona del estribo, el tablero ha subido, y ha producido pues algún tipo de accidente. Eso, bueno, tiene que ver con la durabilidad, lo que quiere decir que estos puentes que comento en los que los tramos extremos están anclados, pues los anclajes deben estar muy bien protegidos o ser de acero inoxidable, eso es lo ideal, y además ser muy conservados, inspeccionados y mantenidos.